En este video vamos a observar que hay varios escenarios de Resident Evil 4 donde puedes generar muchos enemigos sin la necesidad de usar mods. Pero en este caso particular del pueblo, de la villa, como ustedes lo conozcan, voy a dejar un video en la descripción que explica el paso a paso de esta manera de generar muchos enemigos sin necesidad de mods. Vamos a verlo a continuación. Nos metemos a la casa que genera la escena. Aquí hago un skip, se genera la otra escena, pero como les dije anteriormente, lo mejor es ver el video de la descripción para entender qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces lo que procedo a hacer es simplemente acelerar este video para acomodar a los enemigos. Aquí estoy acomodando a los enemigos para que ustedes puedan observarlos detenidamente, lo cual recomiendo que se usen bastantes granadas. Ahora sí, como pueden ver, aquí hay 21 enemigos como tal contados, por eso les puse una marquita a cada uno. 21 enemigos es lo que se puede generar como máximo en el pueblo sin necesidad de un mod. Y bueno, aquí simplemente procedo a eliminarlos. Se produce la escena, pero repito, la explicación de esto está en el video en la descripción. Aquí estamos en el castillo, que es la otra zona donde esto se puede generar, el Water Hall. Se necesita matar primero que nada a los dos ballesteros del inicio, porque así se nos hace más fácil lidiar con todos los enemigos, tener una escopeta y a continuación lidiar con los dos tipos de escopeta y una enorme o bastante cantidad de granadas cegadoras, porque aquí sí se ocupa lidiar con muchos enemigos y seguir haciendo los pasos necesarios del escenario. Vuelvo a acelerar el video. Como pueden ver, se activa la palanca, se baja la plataforma y sigo usando el escenario con las granadas cegadoras para acomodar a todos los enemigos. Esto lleva su ratito, así que lo mejor es, como les estoy mostrando ahorita, acelerar un video. Aquí ocupamos llegar a esta parte donde Ashley dice que hay otra palanca o algo. Esto no se resetea, no hay que hacerle checkpoint, porque si haces el checkpoint los enemigos se resetean, se eliminan. No hay que hacerle checkpoint y como pueden ver no hay enemigos buscando a Ashley en este momento. Van a salir unos, pero muy poquitos, unos 4 o 5, no recuerdo ahorita en este momento. Aquí sigo con el video acelerado, estoy esperando a Ashley, que ya subió a la segunda plataforma, la espero. Por eso la gran cantidad de granadas cegadoras para lidiar con tantos enemigos. Y lo que procedo a hacer a continuación es ir a la parte inicial del Water Hall para simplemente manejarlos a mi antojo. Todos vienen buscándome a mí, o sea a León, todos vienen buscando a León. No mato a ninguno particularmente. Hay 4 enemigos, como dije hace ratito, que sí van directamente a buscar a Ashley, pero en general la idea es esa, acomodarlos con las cegadoras. Y prontamente vamos a poder observar la cantidad de enemigos posibles en este escenario, que son, como pueden ver, y contados y con sus marquitas respectivas, 24 enemigos. Pueden contarlo, pueden pausar el video y listo. Esta es la mayor cantidad de enemigos posibles sin mods en este juego, hasta el momento que yo sepa y que he demostrado o se ha demostrado. El siguiente escenario es la parte antes de la torre de Salazar, la parte de los carritos mineros, pero este video es mucho más fácil de explicar. Esta parte es mucho más fácil de explicar. No hay que hacer nada más que simplemente esperar que los enemigos salten a los carritos. No importa si matas o no matas, no hay que matar, o sea, no hay que matar. Que ellos se mueran con los carritos, no importa, porque ya están scripteados o definidos la cantidad o los enemigos que van a saltar a los carritos mineros. Así que simplemente lo que hay que hacer es aguantar los golpes. Por eso escogí la versión japonesa, que tiene la dificultad amateur, que es la que menos daño te hace. Pero lo único que tienes que hacer es esperar que los enemigos caigan. Y ahí pues están viendo que ya lleva un conteo. Yo estoy llevando un conteo de los enemigos que han saltado a cada uno de los carritos. Y esta parte no la acelero por el detalle que quiero mostrar cómo van saltando los enemigos. Hay que lidiar con estas tablas, porque lo que ocupamos hacer es que no se muera ningún enemigo en todo el trayecto. En esta zona
Esperamos que se active la palanca, que baje el Doctor Salvador, que bajen los 4 que bajan. Pueden ver el conteo. Si lidiamos con este enemigo, a este hay que matarlo, sí o sí. Nos saltan más enemigos. ¿Por qué nos saltan más enemigos? Porque no he matado ningún enemigo particularmente. Entonces no hay enemigos que salten en esta zona. Ustedes todos conocen que saltan enemigos. Solo saltan enemigos si hay espacio para enemigos, pero no hay espacio para enemigos porque simplemente no hemos matado ningún enemigo. Vamos por 11 ganados en este momento. Saltaron otros 3, ¿verdad? Entonces vamos por 14 enemigos, que es bastante más que la cantidad permitida, que son 10 en general. Aquí rompemos esta otra tabla para que no se muera ninguno y esperamos que salten los otros 4, incluyo el segundo Doctor Salvador. Así que vamos con 2 Doctor Salvador en este momento en los carritos mineros. 18 enemigos, o sea, sin ningún tipo de mod. Como pueden ver aquí donde les muestro, donde giro la cámara para que se pueda ver. Y como les dije, la dificultad en amateur para que los enemigos sean fáciles de lidiar, que no molesten mucho, que no te hagan mucho daño. La última tabla para que no me haga daño a mí, que no mate ningún ganado. Y simplemente vamos a esperar a los últimos enemigos, que ya van a ver cuántos son los que saltan. 4 más. Y aquí vemos la tercera ocasión o instancia de muchos enemigos en el juego sin usar un mod. Y como pueden ver, son 22 enemigos. Lo particular de esta escena o de provocar esto es que se puede hacer en todas las versiones, incluido PlayStation 2. Es algo que se conoce hace bastantes años, pero me da gusto mostrar y compartir. 22 enemigos, el tercer escenario de muchos enemigos. Hacemos el salto, no importa que se mueran o no. Y ya saben lo del dinero, al final ese dinero está definido, ya yo hice un video de eso. Ese dinero es fijo, no importa la cantidad de enemigos. El mundo de agua y empezar en las plataformas es la cuarta manera en que se puede generar muchos enemigos sin mods. Voy a usar la versión debug para mostrar la cantidad de enemigos que hay en pantalla de una manera más práctica y hacer que no te ataquen. Podemos ver que hay 13 enemigos en este momento. En un video que hice anteriormente mostré la línea de spawn. Aquí hago un movimiento a la línea de spawn y pasamos de 13 enemigos a 15 enemigos. Ese video también lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan notar la línea de spawn de los escenarios y sobre todo de esta parte que estoy explicando, que es el mundo de agua. Tenemos 15 enemigos. Explicado en el video que les dije anteriormente en la descripción, vamos al otro punto de spawn que va a generar la mayor cantidad de enemigos posibles del mundo de agua, y son, en este momento pueden ver el cambio, 18 enemigos. Nuevamente 18 enemigos. No están atacando porque les quité la acción de atacar, y lo que hago a continuación es simplemente pues moverme del escenario, usar las capacidades que tiene la versión debug de acomodar a todos los enemigos juntos, sobre todo los ballesteros, que son bastante delicados en el tema de que no les gusta andarte siguiendo y demás. Por aquí están todos unidos. El video está acelerado para provocar que esto pues se pase más rápido, ¿verdad? Aquí subo ya al escenario, los tengo en pausa, los tengo inactivos para que no sean agresivos hacia mí. 18 enemigos, y la manera de comprobarlo es esta que les voy a mostrar a continuación. Aquí demuestro que no hay ningún enemigo más escondido por ahí. Quito el escenario como tal, no hay ningún enemigo esperando ni escondido. Y lo particular es que simplemente pues la versión debug te permite esto. Voy a buscar un RPG como tal, si no me equivoco, sí, un RPG. Y van a ver el conteo a la derecha de los enemigos muertos en este instante. ...18 enemigos, como acaban de ver. Esta es la cuarta instancia donde se pueden generar muchos enemigos en el juego sin usar un solo mod. Esto se puede hacer en las versiones normales, pero un poco más complejo por el tema de que los enemigos te van a estar persiguiendo y demás, y los ballesteros no se van a mover. Pero sí puedes generar 18 enemigos, pero comúnmente vas a poder generar 15 en el mundo de agua. Y bueno, aquí se concluye este video. Espero que haya sido entretenido, que les haya llamado la atención de ver lo que se puede hacer sin necesidad de usar mods. Es un poco complejo, sobre todo en el tema del pueblo. Un poquito complejo, no es nada del otro mundo tampoco, pero es algo que todos pueden hacer, todos pueden provocar, y pues eso. Espero que haya sido un video entretenido, les haya gustado, y les agradezco muchísimo su atención. Me despido.